Saludos a todos nuevamente. Ya para ir concluyendo entonces los videos correspondientes a la distribución normal, vamos a ver el último problema que pudimos ver en clases. De hecho, no lo vimos todo, pero creo que vale la pena, pues, dado lo que ha sucedido últimamente, poder verlo, porque hasta ahora hemos visto un problema que era, como les decía, de números, solo de números, aplicado a la distribución normal sencilla. Ahora vimos en el libro la distribución normal estándar, que como le digo, en la práctica es muy limitado su uso, pero dado que ahí se está considerando, estamos viendo la parte de comprensión, pues se considera. Pero usualmente estos son los tipos de problemas que vamos a ver. Problemas redactados, donde tenemos los datos y entonces podemos usar la distribución normal. Entonces vale la pena porque no realmente en los videos no hemos visto problemas de este tipo y les puede ayudar a ustedes a hacer el resto, ¿no? Entonces acá se nos plantea que una compañía determinó que la distancia de cada camión recorre el año se distribuye normalmente con una media de 50.000 millas y una desviación estándar de 12.000 millas. O sea, nos dan los dos datos clave para hacer este tipo de problemas de distribución normal. Entonces la pregunta, ¿qué proporción de camiones se puede esperar que viajen entre 34.000 y 50.000 millas? La pregunta alude a la probabilidad, como les digo, ya no solo probabilidad, la proporción de camiones se puede usar indistintamente, ¿no? No solo para hablar de probabilidad, sino como una proporción a cantidad de elementos que hay dentro de un área de interés debajo de la curva. Entonces, en los valores de 34.000 y 50.000. Para hacerlo, entonces, es igual que en los casos que hemos visto antes de probabilidad entre dos valores. En este caso, 34.000 y 50.000. Así que vamos a buscar la probabilidad que le corresponde a ambos valores, 34. Mejor no poner, o sea, no conozco el detalle, pero como uno tiene que separar los cuatro argumentos con comas, mejor no poner comas en los números para evitar problemas, ¿no? Porque usualmente uno separa los miles con coma, pero mejor evitarlo. 34.000, la media que nos pide es 50.000, la desviación estándar que nos están pidiendo es 12.000 y como siempre acumulamos. Entonces la probabilidad por debajo de 34.000 es esa, 0.0912. Ahora la que nos falta es la de 50.000. Voy a copiar la fórmula para no tener que escribir demasiado. En vez de 34.000, 50.000 y es 0.5 porque justamente es la media, o sea, es la media de referencia, como decía. Para resolver esto es sencillamente restamos, perdón, el valor de la probabilidad mayor del de la menor para solo ver el área comprendida. Entonces la respuesta en este caso es punto 4087 y los decimales. Nuevamente, si lo hacen a mano, posiblemente no todos los decimales le estén dando exactos, pero eh, es próximo, ¿no? Es próximo. Bien, la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de camiones nuevamente? Ya no es probabilidad ni proporción. ¿Qué porcentaje de camiones se puede esperar que viajen? ¿Menos de 30.000 o más de 60.000? Acá ya no es el área comprendida. Acá son dos áreas mutuamente excluyentes. Entonces hay que sumar por la regla de adición. O sea, o es menor de 30.000 o más de 60.000. Un camión no puede estar con menos de 30.000 y más de 60.000 a la vez. No tiene sentido. Entonces, por eso se aplica la regla especial de la suma por el O. Entonces, ¿cómo resolvemos? Igual que antes. Tomamos estos dos valores y calculamos las probabilidades que van asociadas. 30.000 en uno y 60.000 en el otro. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle es recordar que Excel siempre acumula los valores que están desde el número de referencia hacia abajo, hacia los valores menores, no hacia arriba. Pero la pregunta, hay una parte que sí nos dice más de 60.000. Entonces ahí directamente para el más de 60.000, este número no es la probabilidad de ese caso. Ese número son los que tienen menos de 60.000. Para obtener más de 60.000 hay que usar la regla del complemento. Uno menos la probabilidad de los de menos de 60.000. Y entonces tenemos punto 2023. Ahora con ese valor sumamos la probabilidad calculada de los de menos de 30.000 y con el ajuste del complemento los de más de 60.000.
Así que la respuesta es 0.25, 0.1, 18, etcétera, etcétera. Nuevamente, creo que cuando se hace a mano no da exactamente igual el decimal, pero sí es 0.25, 0 y por ahí, ¿no? Entonces sería la forma, en este caso, de áreas que son mutuamente excluyentes, que no se tocan, ¿no? No un área comprendida, sino que es menor en un lado y mayor que el otro. La siguiente pregunta, ¿cuántas millas serán recorridas por al menos el 80% de los camiones? Entonces acá se invierte el problema, ya será una función de esas inversas, la normal inversa, porque ya nos dan la probabilidad o la proporción o el porcentaje de camiones. Lo que quieren saber es el valor límite de millas que recorre al menos el 80% de los camiones. Como decía antes, nos dan la probabilidad, es importante saber ubicar dónde está ubicada esa probabilidad debajo de la curva normal. Es importante, como decía, los términos en que está redactado, al menos, a lo más, no más de. Entonces, en este caso, al menos nos da una idea de el mínimo, un valor mínimo a partir del cual todos tienen el recorrido, ¿no? O sea, por lo menos tantas millas son las que han recorrido el 80%. Entonces, ahí en ese caso, como decía, no es usar 80, porque vamos a ver cómo esa función de distribución normal inversa, que es la que está aquí, nos preguntan probabilidad media de desviación estándar. La media y la desviación estándar sigue siendo las mismas, 50.000 millas la media y 12.000 millas la desviación estándar, pero la probabilidad es el detalle. Y de hecho no es 80% igual que antes, porque si tomamos 80% sería como decirle a Excel el valor que de el camión que menos millas ha recorrido, que está en el extremo izquierdo, hasta el 80%. Entonces esos son como un valor máximo, diría, sería lo mismo que decir la cantidad de millas que a lo más pueden recorrer, o como máximo han recorrido todos estos, o el 80% de los camiones. Pero como es al menos, entonces hay que por complemento encontrar el área que está por debajo de las millas para obtener la probabilidad que Excel necesita para calcular eso. Entonces será 1 menos 80%, 100 menos 80%, 20%, o 1 menos 0.8 será 0.2. Entonces será 0.2 lo que hay que indicarle ahí. La media es de 50.000 y la desviación estándar de 12.000. Ahí está. Entonces el número mínimo, como decirlo, al menos de millas que han recorrido el 80% de los camiones es 39.990. Nuevamente es la media 50.000, así que estamos por debajo de la media. Así que si esto lo hubiéramos hecho manualmente, hubiéramos tenido un Z negativo en la tabla. Lo otro es tener en cuenta ese valor está poco menos de una desviación estándar de menos de una desviación estándar de la media, ¿no? Porque si la media es 50.000 le restamos las 12.000 nos va a dar 38.000, pero aquí estamos viendo que el valor que nos está dando es 39.900. Nuevamente, esto es porque estamos usando Excel. Cuando usted lo esté haciendo a mano es posible que no le dé exactamente igual, pero le debe dar un valor relativamente cercano, ¿verdad? Ya para terminar, la última pregunta que nos hacen es, ¿cuáles serían sus respuestas a las preguntas de los incisos A y C si la desviación estándar fuera de 10.000 millas? O sea, que lo que nos plantea la pregunta es simplemente cambiar uno de los parámetros de las preguntas, la desviación estándar. Ya no será 12.000, ahora será 10.000. Esta es una de las ventajas de trabajar con Excel. Yo bien pudiera copiar tal cual todo lo que he calculado aquí y en todas las preguntas lo único que voy a hacer es cambiar la del valor reportado de la desviación estándar a 10.000. Ahí vamos a ver que ocurren algunos cambios en los valores puntuales, pero nada más que eso, ¿no? Por ejemplo, en el anterior vimos que el punto 5 no cambió, y no cambió porque el valor de la media es igual al del valor que nos están diciendo. Así que el numerador es
cero. Si recordamos la fórmula de la z que tanto hemos hablado, uno lo primero para transformar la z es x menos la media. Entonces, si son iguales, va a seguir siendo igual. Por más que el denominador cambie, el 0 va a seguir siendo arriba, va a seguir siendo 0 en total. Por eso es que no se ve afectado como los otros. Si notan, todos los demás valores que hemos estado alterando acá, sí se están viendo modificados. Por lo menos vemos que aumenta el valor de la probabilidad de A, vemos que disminuye el valor de la probabilidad de B, y acá aumenta la cantidad de millas mínimas que nos han recorrido. Entonces, esa sería la forma de resolver estos problemas. Ahora, la otra cuestión que uno tenía que ver allí es realmente cómo nos está afectando. Lo que sucede es que cuando cambiamos, estamos reduciendo la desviación estándar que estamos utilizando de 12.000 a 10.000. Entonces eso reduce la variabilidad de los datos y hace que se concentren más los resultados. Por eso es que por lo menos en la primera, donde se nos preguntaba qué proporción de camiones se puede esperar que viajen entre 34.000 y 50.000. Entonces, al reducir la desviación estándar, lo que vamos a hacer es que dejando esa misma cantidad van a haber más camiones dentro de esa área de esas cantidades de recorrido, porque al reducir la desviación estándar pues van a estar más concentrados, así que van a estar más concentrados, y por ese motivo, si dentro de ese mismo recorrido, entonces van a haber más camiones, porque la gran mayoría debe estar concentrado cercano a la media, debe estar más cerca de la media que antes. Y por eso, entonces, ahora van a haber más. Y lo mismo ocurre si ustedes observan en la C, en la de cuántas millas serán recorridas por al menos el 80% de los camiones. Antes era 39.900, ahora está más cerca de la media de 50.000 millas, ahora está en 41.583 millas, porque al reducir la desviación estándar se reduce la variabilidad y los valores tienden a estar concentrados más cerca de la media que con una desviación estándar mayor. Y por el contrario, en la pregunta B, cuando nos preguntaban valores de menos de 30.000 y más de 60.000, cuando hemos disminuido la desviación estándar, eso hace también que sea más improbable que los carros estén alejados en su recorrido de la media reportada. Y por eso, si ustedes observan, la probabilidad cae ahí, porque antes era 0.25, ahora es 0.18 con el cambio. Justamente eso lo que nos está indicando es que como la desviación estándar es menor, es menos probable que haya camiones que estén con recorridos tan bajos o tan altos con respecto a la media. Así que con eso pues concluimos la forma de analizar pues o hacer estos problemas en Excel, como digo, una solución para aquellos que lo desean o desean hacerlo a mano, aunque pues a mano no demora tanto, y al final las conclusiones deben ser muy iguales y no semejantes, y la mecánica pues ya sea que usted use Excel o lo haga a mano es idéntico. Uno tiene que saber identificar lo que nos pide el problema debajo de la curva. Eh, Así que bueno, espero que haya sido de utilidad para que para la próxima clase pues podamos discutir con algo más de detalle entonces las respuestas con mayor celeridad también, no tener que entrar de repente tanto a detalle, que esto les ayude, y pues para aquellos que el día del parcial lo deseen hacer exclusivamente con el computador. Entonces, sin más, gracias por su atención y quedo atento como siempre a sus comentarios, sugerencias, preguntas y dudas. Muchas gracias, saludos a todos.